Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre escuchan estos temas que grabamos. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema de gran importancia. Se titula ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30 nos dice, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Apreciados amigos, el ser humano ingirió un veneno mortal llamado pecado, y todos los hombres fueron contaminados. Dice San Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora, ¿qué es el pecado? El apóstol San Juan responde, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Esa transgresión nos separa de Dios. Podemos decir que pecado es andar en contramano. Pecado es atravesar la señal roja. Pecado es falta de armonía, desafinación. Él es causa desastre, muerte espiritual y lleva al hombre a la perdición eterna. Un profundo abismo fue abierto entre el hombre y Dios por el malvado pecado. En consecuencia de esa separación, el hombre pecador no puede ver el rostro santo de Dios, no escuchar de forma audible su melodiosa voz. El profeta Isaías confirma este pensamiento, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. El hombre cayó en el profundo abismo del pecado. De allí no puede salir por su propia fuerza. Y cada vez es peor porque se atolla más en los vicios, en la corrupción y en la maldad. Se volvió prisionero. Es una cadena de paredes que no se puede cruzar. Y allí se consume en el sufrimiento, en la angustia, en la desesperación, aguardando apenas la muerte. Porque la paga del pecado, amigo, es muerte. Romanos 6:23. Algunos tratan de salvarse por sus propias obras. Piensan que la práctica del bien u obra de caridad podrían salvarlo, pero nuestras obras no pagan pecado. San Pablo dice, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios 9:2-9. Otra intentan salvarse por medio de penitencias, de promesas, por las que hacen grandes sacrificios. Amigo, la salvación no viene por nuestros méritos u obra, aclara el apóstol San Pablo. Él nos dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Algunos piensan que el autoperfeccionamiento, el poder del pensamiento positivo, puede perfeccionar, purificar y volverlo digno de entrar en el cielo. Sin embargo, ninguna práctica o filosofía humana puede purificar o remover el pecado del corazón. Mire lo que nos dice el profeta Jeremías.
¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituado a hacer mal. Jeremías 13:23. También el profeta afirma, aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Jeremías 2:22. Hay algunos pasos importantes para la salvación. El apóstol Pablo y Sila, su compañero, fueron a parar en la prisión por predicar el Evangelio de Jesucristo. Aunque estuviesen en la prisión, el Espíritu Santo estaba con ellos y les daba ánimo para ser felices en sufrir por Jesús. Eran altas horas de la noche cuando estaban alabando a Dios con cantos y oraciones. De pronto hubo un terremoto y los cimientos de la cárcel temblaron, abriéndose las puertas. El carcelero, que era responsable por los presos, sabía que si alguno de ellos huyese, tendría que dar cuenta con su propia vida. Viendo las puertas abiertas, quedó tan lleno de pavor que sacó su espada para matarse. Inmediatamente Pablo gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16:28. El carcelero nunca vio tal cosa, la prisión abierta y los presos sin huir. Viendo que aquellos hombres eran de Dios, cayó de rodillas delante de ellos, diciendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Amigo, esta es una pregunta que todo ser humano debe hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue directa, clara y simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Hechos 16:31. Algunos pasos importantes también. La fórmula es muy simple. No depende de complicadas fórmulas científicas. No necesita de reglas o dogmas religiosos. No depende de penitencia. No es basada en teorías filosóficas. Simplemente basta creer en Jesús. Él es el medio, Él es el camino y el único Salvador. Él es el puente de unión con Dios. En resumen, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amigo, cuando creo que Jesús es mi Salvador, me siento pecador delante de Él. ¿Qué hacer con mis pecados? Debo arrepentirme. ¿Pero qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es, primeramente, es reconocer mis pecados, mis errores, mis faltas y transgresiones de la ley. Eso me lleva a entristecerme por haber pecado. Siento deseo de cambiar en mi vida. Eso me conduce a confesar mis faltas, transgresiones y errores. Entonces doy otro paso importante. ¿Qué hago? Confieso mis pecados. Encontramos la historia del rey David, que cometió un grave pecado y él se arrepintió sinceramente. Esto lo encontramos nosotros en el Salmo 51, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David se arrepintió sinceramente. Amigo, Dios escucha atentamente las oraciones de confesiones, así como lo hizo con David.
Nos dice, mas el que confiesa y se aparta, abandona el pecado, alcanzará misericordia. Así lo dice Proverbio 28:13. Quiera Dios, amigos, que esta reflexión que hemos tenido en esta oportunidad nos anime a seguir escudriñando la Biblia y saber que Dios es nuestro Salvador, que Él desea que le busquemos de todo corazón. Bien, te invitamos para que escuches estos temas por YouTube, Gustavo Pacheco N. Son temas de gran interés y esperamos que tú los escuches cada día. Te invitamos para que te suscribas y también le des like.